Cuando hablamos de que este tipo de informes que realizamos en 360.travel tratamos de que se conozca más de lo que nosotros vamos a contar. Y es el momento en este lunes de conocer un poco más de la capital del mundo, o por lo menos el turismo denomina a Nueva York así como la capital del mundo. Claramente en Estados Unidos tiene muchas ciudades con su extenso territorio que obviamente también cada una puede llegar a ser un informe. Pero en este sentido hay que destacar que Nueva York se ubicó en el primer puesto del ranking de las 100 mejores ciudades de Estados Unidos por 9º año consecutivo. La ciudad se analiza por sus condiciones de cómo se habita. También hay que destacar también la prosperidad de sus habitantes y las oportunidades laborales que ofrece la denominada Gran Manzana. La ciudad también se lo denomina como la ciudad de los rascacielos. Se llevó los mejores puntajes en esta denominación por, insisto, 9º año consecutivo, y en ese sentido el relevamiento destaca a Nueva York porque ofrece grandes atractivos para quienes la recorren con fines turísticos, sus monumentos, arquitectura, parques, sitios de interés cultural. También tiene muchos sitios de esparcimiento. Sus variados centros comerciales son capaces de satisfacer las exigencias de quienes llegan en busca de tanto exclusividad como mucha materia que tiene mucho de sofisticación. También hay mucho de informática, hay muchas marcas importantes en el mundo que también deciden formar parte de la Gran Manzana, como se lo denomina al centro turístico de Nueva York. Pero no todo es color de rosa, porque si volvemos un par de años atrás y hablamos de pandemia, vamos a encontrar otro tipo de situaciones, Gustavo. Nunca mejor dicho, querido Augusto. Si bien es la capital del mundo y el turismo, por supuesto, impacta muy fuerte en el PIB, los empleos o los empleados no recuperaron al 100% su trabajo luego de lo que ha sido esta pandemia que azotó la humanidad, ¿no? La recuperación económica y turística de la ciudad de Nueva York sigue siendo un motivo de celebración, pero para las autoridades municipales y estatales. Aunque detrás de estas cifras hay datos que no son alentadores, porque siguen llegando más visitantes a gastar en restaurantes, hoteles y centros de entretenimiento, pero el número de empleados de este sector de la hospitalidad sigue siendo bajo si se compara con el periodo anterior a la crisis de la pandemia. A pesar de esta recuperación en curso de la industria del turismo, todavía hay casi 30.000 trabajadores que no han recuperado su trabajo, siendo este tipo de sector, entre comillas, empleador, que va de la mano de la obra hispana en comparación con los niveles previos al 2020, donde se ponderaba que el reporte del controlador del estado de Nueva York, Thomas Napoli. También hay que destacar que de 2019 a 2022 los salarios de los empleos relacionados con el turismo crecieron más lentamente que otros salarios del sector privado. Al haber menos ganancias, hay menos personal, porque de acuerdo con las tabulaciones de la Alianza de la Hospitalidad, antes de la pandemia, el 44% de los trabajadores de este sector era, como decíamos, de origen hispano. Otros balances de esta organización, que agrupa centenares de bares y restaurantes de Nueva York, muestran que la mitad de sus agremiados informaron una reducción de ingresos en el 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022. Así que detrás de esas cifras que mencionaba Augusto, donde se celebra, por supuesto, el regreso de un turismo que parece recuperarse al 100%, detrás de esas cifras positivas hay trabajadores, para llevarlo a cifras, 30.000 trabajadores que aún no pueden recuperar sus trabajos. Pero bueno, tiene lo suyo Nueva York, ¿no? Tiene lo suyo, y si decimos que tiene lo suyo, hablamos claramente de los atractivos turísticos de la Gran Manzana, que tiene muchos, y nosotros vamos a remarcar quizás o los más buscados o los más destacados, como por ejemplo Central Park. Es uno de los mejores lugares para ver los cerezos en flor por su variedad, y también se lo busca generalmente el turista extranjero. Después está Flushing Meadows en Corona Park. Debido a la cantidad de árboles también hay que destacar que estos cerezos en flor pueden y solamente crecen en Nueva York, en este lugar,
por eso también hay que destacarlo. Se los puede encontrar también en el Jardín Botánico de Brooklyn, que debido a que cuenta con más de 300 de estos árboles, este Jardín Botánico es uno de los paseos más concurridos. Después hablamos de Silver Lakes Park, que es nuevamente otro parque creado como la respuesta de lo que es State Island en el Central Park de Manhattan, y también a donde hay una colección abundante de cerezos en flor. Es claramente esta planta una de las más buscadas en el mundo y se la puede encontrar solamente en estos destinos que tiene Nueva York. También en Sakura Park, entre los parques que este departamento recomienda, está en Manhattan, el cual hace honor a esa flor, y también que en japonés significa precisamente eso, cerezo en flor. Son de los lugares que más visita el turismo, con más atractivos. Reiteramos, el cerezo en flor es una planta que solamente se le encuentra en su plenitud en Nueva York y termina siendo estos lugares los más buscados por el turismo. Pero si el turismo tiene la posibilidad de conocer lugares en Nueva York, es porque claramente tiene una capacidad de transporte verdaderamente que es un lujo. Exactamente, es fundamental porque el transporte público es fundamental para el turismo en Nueva York. Se sabe que la ciudad se divide en 3 grandes áreas. Hablamos de Uptown, hablamos de Midtown y Downtown Manhattan. Lo que tenemos que tener en cuenta o presente a la hora de movernos en la ciudad para que nos resulte más práctico recorrer los 5 distritos que las componen, que son The Bronx, que son Manhattan, Queens, Brooklyn and Staten Island. Lo primero que hay que conocer o saber a la hora de programar este viaje es concientizarnos que serán días de mucho andar de una zona hacia otra para poder conocer todo lo que ofrece, por lo que hay que ir preparado con ropa cómoda, mochila para el día, en fin. Lo ideal es arrancar el día teniendo planeado hacia dónde ir y te subes a una bici, por ejemplo, porque es de lo más común también. Una opción súper conveniente a la hora de moverse en New York. Subway, inaugurado en 1904, conecta prácticamente toda la ciudad. El subte se divide en 2 niveles, una obra de la ingeniería que permite llegar en poco tiempo a distintos puntos de la ciudad las 24 horas del día. Por ejemplo, en hora picos llegas en 2 minutos. Otra opción es el alquiler de bicicletas, como lo habíamos mencionado. Y esto por supuesto que te vas a manejar cuando te entregan la tarjeta, te dan un mapa papel de New York en lo que vas a poder armar, planificar todo lo que va a ser tu recorrido, como mencionábamos, a través del subte o la bicicleta, que son 2 opciones súper interesantes. Y si querés buscar un lugar para ir, tenés el museo y la cultura, que también son súper importantes en la Gran Manzana. Por supuesto que tenés que visitar el Museo de Whitney junto a la ribera del río Hudson. También tenés que visitar la Sociedad Hispánica. Hablamos de un museo increíble, apartado del inquieto palpitar del centro. En el Alto Manhattan se encuentra la Sociedad Hispánica, donde por supuesto tenés que visitar y claro, llegar a la Gran Manzana, a Nueva York, la capital del mundo, Augusto. Claramente acabamos de contarte por qué se la denomina la capital del mundo, la Gran Manzana, Nueva York, un lugar que queríamos tener en este informe comenzando la semana, porque de verdad tiene los atractivos para que sea, como lo decíamos en el comienzo, la gran capital del mundo.